Siempre supe que mi familia guardaba secretos, pero nunca imaginé que esa noche descubriría el más grande de todos. Todo comenzó cuando papá llegó a casa con una sonrisa en el rostro, presumiendo el bono anual que le daban en la empresa. Traía una maleta de plástico con bocinas de regalo, globos y una factura que prometía la mejor escapada de nuestra vida. Yo, como hermano mayor, me enorgullecía de aquella ilusión. «Este año nos vamos a la playa», repitió con emoción. Mi hermana menor brincaba a su alrededor, sin sospechar el temblor oculto en la mirada de mamá. Cuando mamá pensó que no la veía, se escabulló al pasillo con el móvil en la mano, la mirada extraviada. Cada mensaje le hacía fruncir el ceño y soltar un suspiro que tiritaba entre emoción y terror. La observé desde el marco de mi puerta, sintiendo un peso en el estómago. ¿Por qué no estaba feliz con el plan familiar? Esa noche me costó dormir. A las 3 de la mañana, un ruido sordo me hizo incorporarme en la cama, un escalofrío recorrió mi espalda. Me levanté sigilosamente y me deslicé por el pasillo. Una débil luz salía del patio trasero. Allí estaba mamá, encorvada junto a un viejo bidón lleno de gasolina, un encendedor en la mano y los ojos rojos de tanto llorar. «Apágala», me ordenó, señalando la linterna de mi teléfono. «No quiero que papá vea nada de esto». Sintonicé mi voz con la suya, bajita y entrecortada. «¿Qué pasa, mamá?» Pero su silencio pesó más que cualquier explicación. Recordé entonces el cumpleaños de hace 2 meses. Todo fue extraño, el pastel salió quemado, la música falló justo al soplar las velas, y mamá desapareció durante minutos, asegurando que estaba recogiendo algo en la cocina. Nadie le dio importancia, excepto yo, que empecé a sospechar que aquel apagón había sido un ensayo. De pronto, un sobre cayó de su abrigo. Lo recogí con los dedos entumecidos y leí en la tapa: «Reservación suite ejecutiva, Hotel Luna Azul, del 20 al 25 de julio». La fecha coincidía con el viaje que papá había contratado. «Mamá, ¿era para el viaje?», balbuceé. Ella cerró los ojos con fuerza, como si lamentara el instante en que habría de confesar. «No, esto es otra cosa», murmuró, dejando escapar una lágrima que brilló a la luz de la linterna. Su voz temblorosa reveló más de lo que quiso decir. El bidón colocaba nuestra casa, el símbolo de tantos recuerdos felices, al borde de la destrucción. El hedor de la gasolina se mezclaba con el aroma del jazmín del jardín, creando un cóctel de peligro y traición. Me acerqué, con el corazón acelerado, y quise arrancarle el bidón de las manos. Pero mamá me detuvo con una mirada tan profunda que sentí un remolino de culpa. «Si lo hago», explicó entre sollozos, «borraré cada fotografía, cada carta, cada rincón que me recuerda quién fui antes de todo esto. Tu padre se quedará sin nuestro pasado, y tú solo tendrás las mentiras que te conté». Me quedé en silencio, contemplando el bidón que goteaba sobre el cemento. En su superficie se reflejaban mis propias dudas. ¿Qué es peor, permanecer en la mentira o aventurarse en la verdad a riesgo de destruirlo todo? La voz de papá, ronca por el sueño, resonó desde la ventana de la sala. «¿Están listos, chicos?». Mamá me lanzó una mirada urgente, temblorosa, y me susurró: «Decide rápido, o huimos esta noche y lo dejamos todo atrás, o me quedo aquí para terminar lo que empecé». Mi mente giró en 1000 direcciones. ¿Cómo escoger entre proteger a mi familia o exponer sus pecados? ¿Cómo alejarme de la mujer que me dio la vida, ahora al borde de cometer un acto irreversible? Justo entonces, un crujido en el portón detuvo mi respiración. Lentamente, la madera cedió y un haz de luz iluminó el patio. Vi una figura al otro lado del cristal, alguien que llevaba años observando a mi madre, acumulando pruebas, esperando el momento justo para aparecer. En ese instante, comprendí que el secreto ya no me pertenecía. Y mientras la silueta avanzaba, supe que mi elección no sería solo entre huir o quedarnos, sino entre la lealtad y la justicia. «Papá está a punto de entrar», susurró mamá, con la voz ahogada. «Y él traerá un invitado inesperado». El bidón aguardaba, el encendedor en la mano de mamá comenzó a calentarse, y el eco de unos pasos en el corredor nos prometió que nada volvería a ser igual. La figura se detuvo al otro lado del cristal, levantó la linterna y reveló un rostro que nunca imaginé volver a ver. Mi tía Marta, vestida con el uniforme de aquella empresa de investigación privada donde trabajó años atrás. «Lo siento, niños», dijo con voz grave, «pero ya no puedo mantenerme al margen». Mi madre soltó el encendedor, que cayó al suelo con un chasquido seco. El olor a metal caliente se mezcló con el hedor de la gasolina. Mi corazón latía tan rápido que juraría haberlo escuchado retumbar en mis oídos.
Tía Marta se acercó cruzando el patio, dejando atrás las sombras. Sus zapatos de tacón resonaron sobre el cemento, como un martillo anunciando el fin de la paz. En su mano izquierda traía una carpeta negra, llena de documentos y fotografías que parecían arrancados de una pesadilla. «He seguido tus pasos», me explicó mirándome directamente. «Vi los mensajes, encontré la reserva del hotel, y entendí por qué tus ojos no brillaban cuando papá hablaba de vacaciones». Un flashback me asaltó, la tarde en la que, tras una discusión con mamá, la escuché llorar en el autobús de la esquina. Entonces pensé que discutían por dinero, hoy sé que ella huía de algo mucho más oscuro. Mamá negó con la cabeza, los hombros encorvados por el peso de la culpa. «No tenías que involucrarte, Marta. Esto era asunto mío». «No cuando tu plan pone en peligro a toda la familia», respondió tía Marta con firmeza. «Vine a ayudarte, no a juzgarte. Pero primero necesito respuestas». Abrí la carpeta, allí estaban las fotografías de mi madre con un hombre desconocido, abrazada en un pasillo de hotel, vestidos como si celebraran algo. Había recibos de comisiones bancarias en cuentas secretas, facturas que sumaban miles de dólares, todo apuntaba a un desfalco y a un plan premeditado, el incendio de nuestro cobertizo para borrar pruebas. «No solo es gasolina», dijo Marta, «es el último paso para eliminar cualquier rastro de lo que has hecho estos meses». Las palabras golpearon mis oídos con fuerza. Me pregunté cuántos secretos ocultos cabían en esos papeles, ¿acaso cartas de chantaje, grabaciones de conversaciones, mensajes que demostraran que mamá había preparado cada movimiento como una jugadora de ajedrez? Mamá apartó una lágrima de su mejilla y, con voz suplicante, se dirigió a mí. «Hijo, no quiero que veas más. Esto es demasiado turbio». «No», contesté. «Ya vi demasiado. Tengo derecho a la verdad, a pesar de todo». Se produjo un silencio pesado, interrumpido solo por el roce de las hojas al hojear la carpeta. Entonces, tía Marta levantó la mirada y señaló un sobre de Manila con mi nombre escrito a mano. «Esto lo recibí hace unas horas», explicó. «Me lo envió tu padre». Sentí un escalofrío. Padre no se comunicaba con nadie fuera del trabajo, y mucho menos con alguien que trabaja en investigaciones. ¿Qué sabía él? «Ábrelo», ordenó mi tía. Con las manos temblorosas, rompí el sello y saqué un pendrive. Al mirarlo, reconocí el logo de nuestra antigua cámara de vídeo. Era el mismo que usábamos en las reuniones familiares. «Es un registro de todo», susurró Marta. «Todo lo que tu madre hizo, desde la primera transferencia hasta el plan final». Tragué saliva, sintiendo que cada latido me empujaba a conectar el dispositivo. Pero la linterna de tía Marta parpadeó, un sonido de sirena distante, motor encendido. Alguien más se acercaba por el camino de grava. Mi madre retrocedió, apoyada contra la pared del cobertizo, con la mirada perdida. Yo sostenía el pendrive entre mis dedos, consciente de que, en su memoria, llevaba la clave de la verdad, y también el detonante de una explosión que no solo quemaría papeles, sino nuestra propia confianza. «Nos descubrieron», dijo Marta en voz baja. «Tienes que decidir, ¿te enfrentas a la verdad o te mantienes con ella?». Y en ese momento, el portón chirrió otra vez, esta vez con más prisa. Una voz nueva gritó desde el exterior. «Marta, detente, sé lo que llevas». La tensión estalló como una llama en el bidón derramado. Y mientras el eco de esa voz llenaba el jardín, supe que mi próxima decisión sería la más peligrosa de todas. Un trueno lejano retumbó en mi pecho al ver cómo la figura en el portón se acercaba con paso firme. «Marta, espera», gritó una voz grave, cargada de furia contenida. «Devuélveme lo que es mío». La linterna de tía Marta tembló, y en el haz de luz pude distinguir a papá sujetando otra carpeta idéntica a la suya. Los ojos de mamá se abrieron como platos, mezcla de pánico y traición. «¿Papá?», susurré, sin reconocer la voz que solía arrullarme en las noches. «¿Qué haces tú aquí?». Mi madre retrocedió un paso, golpeando el bidón. La gasolina resbaló en un reguero hacia la puerta del cobertizo, amenazando con encenderse en cualquier chispa. Y justo entonces, el llanto ahogado de mi hermana rompió el silencio. «¿Qué está pasando?», preguntó, sus manos aferradas al pasamanos de la escalera. «No me asusten». Papá bajó de un salto, la carpeta apretada contra el pecho. Su mirada, antes llena de orgullo y ternura, ahora era una tormenta de decepción. «No voy a mentirte, hijo», dijo con voz rota. «Esta carpeta contiene pruebas de algo que tu madre me hizo, transferencias, contratos falsos y amenazas.
Un recuerdo me atravesó como un rayo, aquella tarde, cuando mamá me prohibió usar mi tarjeta de cumpleaños y lo justificó con un es para ahorrar. Ahora entendía que no había sido un capricho. Tía Marta dio un paso adelante, colocando su carpeta sobre el capó de su coche. Yo solo quería evitar que esto acabara en tragedia, afirmó. Pero él tiene derecho a saberlo todo. Mi padre abrió su carpeta y sacó una hoja, un listado de direcciones, códigos y fechas que coincidían con hallazgos de mi tía. Entre los datos, un nombre brillaba como un sello, el de la empresa donde trabajaba, la misma que le dio acceso a mi madre para falsificar documentos. Tu madre desvió fondos para arreglos familiares, explicó papá, señalando una cifra exorbitante. Y ahora planea quemar el cobertizo para borrar las pruebas más delicadas, las cartas que confirman que hay alguien más implicado en esto. Mi corazón latió con tanta fuerza que creí que estallaría. El calor de la gasolina parecía subir de temperatura. ¿Quién?, pregunté con voz temblorosa. ¿Quién más está envuelto? Antes de que papá respondiera, un crujido bajo nuestros pies delató a mi hermana, que avanzó en puntas, pareja de lágrimas y coraje. Mamá, por favor, rogó. Solo dime la verdad. Mi madre se llevó las manos al rostro, como un escudo contra lo inevitable. Un flashback me golpeó, ella riendo con aquel hombre en la recepción del hotel, ocultando algo más que una aventura. La tensión estalló cuando el motor de un vehículo arrancó en la calle. Las luces del portón se iluminaron con un brillo mortal. «Es él», murmuró mamá con tono árido. «El que me chantajeó con nuestras vidas». Un segundo más tarde, el auto se detuvo. La figura del hombre emergió de la oscuridad, alto, sombrero bajo, con algo reluciendo en la mano. Y entonces, cuando creí que ya no podía haber más traiciones, abrió la puerta del coche y, con una sonrisa fría, dijo: «Buenas noches, preciosa. Te extrañé». Mi respiración se congeló al ver esa figura al otro lado de la puerta, el mismo hombre que aparecía en las fotos de la carpeta de mi padre, con una mirada que derretía el alma. Tenía un maletín en la mano, como si se tratara de un negocio macabro en lugar de una amenaza real. «Hola, cariño», dijo él, dirigiéndose a mi madre con un tono inquietantemente dulce. «Veo que mis invitaciones no fueron claras». El suelo del patio se volvió un espejo de mis peores pesadillas, charcos de gasolina, papeles esparcidos y el brillo helado de los ojos de un extraño que sabía demasiado. Mi padre avanzó decidido, pero mi tía lo sujetó del brazo. «No hagas nada estúpido», susurró ella, «cada movimiento vale su peso en pruebas». Mi madre retrocedió hasta chocar con el bidón. Sus manos buscaron protección en mi hombro, sentí como temblaba bajo mi propia preocupación. El extraño guardó el maletín, dejó caer un destello metálico, una llave USB con una etiqueta ilegible. «He traído algo que cambiará el juego», anunció, y sus palabras rebotaron como cuchillos contra las paredes del cobertizo. Suspiré al recordar un fragmento de conversación que presencié 2 semanas antes, mi madre hablando sola frente al espejo, practicando disculpas o excusas, como si ensayara un guión para el fin de su mundo. Nunca pensé que aquella escena fuera el prólogo de algo peor. «¿Qué quieres?», preguntó mi padre, apretando los puños hasta que las articulaciones crujieron. El hombre sonrió, fue como ver al diablo disfrutando del juicio final. «Quiero que cumplas tu parte del trato», dijo, girando lentamente la llave USB en sus dedos. «Sabes perfectamente de qué hablo». Tía Marta se adelantó, con los brazos en jarra. «Eso ya no nos importa», exclamó, «tenemos todo documentado». Él alzó una ceja, divertido. «Lo documentarán cuando sus vidas estén hechas cenizas. Este maletín contiene el único respaldo de los archivos del caso. Sin él, las carpetas de ustedes valen menos que el papel mojado». Sentí un nudo en la garganta, mi familia, al borde de la ruina, dependiendo de que ese desconocido cumpla su palabra. Mi hermana, con los ojos llenos de lágrimas, se aferró a mi mano, buscando un refugio que ya no existía. Un recuerdo se agolpó en mi mente, el día en que mamá prometió nunca mentirnos algo tan importante. La promesa, ahora rota, me golpeó como un puñetazo. «Entonces, ¿está todo acordado?», inquirió el hombre, clavando su mirada en la de mi madre. Ella vaciló, con la mirada perdida entre el bidón y aquel maletín. En su rostro, vi el reflejo de la mujer que amaba, convertida en una marioneta de sus propios miedos. Con voz temblorosa, asintió. «Lo que sea necesario». El extraño dio un paso atrás, sacó de su bolsillo un pequeño encendedor electrónico y lo apuntó al charco de gasolina.
El clic de activación resonó como un disparo. Mi corazón se detuvo. Todo dependía de la llave USB y de un encendido que podía arrasar con mi hogar. ¿Listos para el pago?, preguntó, y el fuego pareció lamer el cemento a sus pies. El viento cambió de dirección, las llamas invisibles buscaron oxígeno. Mi madre retrocedió con horror, mi hermana se aferró a mi cintura y mi padre alzó la voz. «¡Detente!». Pero la mano de aquel hombre era firme. Y cuando el pitido final del encendedor anunció la inevitable chispa, comprendí que, sin un acto de valentía, consumiría no solo el cobertizo, sino todo lo que éramos. En ese instante, escuché un clic distinto, más suave, muy cerca de mi oreja. Algo había cambiado en el maletín. Entonces caí en cuenta, no era solo la USB lo que guardaba este hombre, sino una prueba aún más comprometedora. Y mientras las llamas imaginarias se acercaban, supe que, si parpadeaba, la oportunidad de salvarnos se desvanecería para siempre. El tiempo pareció detenerse cuando aquel hombre, el mismo que había salido de la nada y ahora sostenía un encendedor sobre un charco de gasolina, sonrió con una calma escalofriante. ¿Listos para el pago?, dijo, mientras giraba entre sus dedos una pequeña USB negra, marcada con una cinta roja deshilachada. Mi madre no podía dejar de mirarlo. Era como si estuviera viendo un fantasma, una deuda encarnada, un error que volvía años después a cobrar su precio. La forma en que sus labios temblaban y su cuerpo se balanceaba ligeramente hacia atrás me decía todo lo que necesitaba saber. No era la primera vez que se enfrentaban. «Baja ese encendedor», ordenó mi padre, dando un paso al frente, como si pudiera contener lo que estaba a punto de desatarse. «Si haces esto, no hay vuelta atrás». El hombre apenas lo miró. «¿Y tú crees que ya hay vuelta atrás?», replicó con una sonrisa torcida. «Esto no es venganza, es justicia, según mi versión». Tía Marta se acercó al coche, como si estuviera midiendo el momento exacto para intervenir. Tenía una mano metida en su bolso, donde sabía que guardaba algo más que documentos. Ella había sido policía antes de ser investigadora. Algo me decía que venía preparada. La tensión era insoportable. El bidón ya había derramado suficiente gasolina como para incendiar no solo el cobertizo, sino toda la casa. Un solo movimiento podía cambiarlo todo. Entonces mi hermana, con la voz hecha pedazos, soltó. «¿Quién es él, mamá? ¿Por qué te habla así?». Mamá tardó en responder. Respiró hondo, cerró los ojos, y confesó. «Él es, tu tío». El silencio fue como un disparo. Sentí que el aire se escapaba del pecho de todos al mismo tiempo. «¿Mike?», susurró mi hermana. Papá la miró como si acabara de escuchar la palabra maldita. Marta se giró lentamente hacia mamá, paralizada. «No, no puede ser», dijo en voz baja. «¿Él es?». «Mi hermano mayor», respondió mamá, mirando al suelo. «El hijo que mis padres ocultaron cuando tenía 15 años». Mi mente explotó. En todos mis años, jamás había escuchado una palabra sobre él. Ni una foto, ni una mención. Era como si jamás hubiera existido. Y ahora estaba ahí, parado frente a nosotros, amenazando con prenderle fuego a toda nuestra historia. Cuando descubrí que mis padres me lo habían escondido, continuó mamá, lo busqué en secreto. Le escribí cartas, nos vimos varias veces. Me contó cosas que me destruyeron. Y sí, cometí errores. Usé su ayuda para cosas que no debía. Creí que podía arreglarlo después. Pero no pude. ¿Y el dinero?, preguntó mi padre, la voz como una piedra. ¿También se lo diste a él? Ella asintió lentamente. Él tenía pruebas, sobre ti. Sobre cosas que tú también ocultaste. Papá abrió la boca pero no dijo nada. Por primera vez, lo vi vulnerable, como si le hubieran arrancado algo que llevaba bien escondido durante años. Tía Marta dio 2 pasos hacia el maletín. ¿Qué pruebas tienes?, preguntó con tono firme. Porque si estás aquí para negociar, te conviene mostrarlas ahora. El hombre, el tío del que nunca supimos, arrojó la USB sobre la mesa del jardín. Ahí están los correos. Las transferencias. Los acuerdos firmados con el nombre de él, señaló a papá, en cuentas que no existen oficialmente. Es mentira, gruñó mi padre, pero la duda en sus ojos lo traicionó. Mi hermana me miró con terror. ¿Tú sabías algo de esto?, susurró. Negué lentamente. No, nada. Esto ya está más allá de todo lo que podía imaginar. El aire era denso. La noche, más oscura de lo habitual. Las sombras parecían moverse con cada palabra dicha.
Y yo estaba allí, en medio de 3 adultos rotos, una hermana temblando, y una historia familiar que no se parecía en nada a la que nos contaron. Entonces, con una calma que helaba la sangre, mi tío sonrió y dijo: «Tengo una última carta bajo la manga». Metió la mano al bolsillo interior de su saco y sacó una pequeña cámara portátil. «Esto está grabando desde hace 45 minutos. Todo lo que dijeron. Toda esta conversación. Todos nos quedamos helados. Y si ustedes no me dan lo que pido», continuó, «esta grabación va directo a las autoridades. Y a los medios». Papá palideció. Mamá se derrumbó. Y yo, por primera vez en mi vida, pensé seriamente en correr. Pero entonces tía Marta sacó de su bolso una pistola. La sostuvo con ambas manos, firme, y le apuntó directo al pecho. Se acabó el juego. Y en ese momento, todo dejó de tener sentido. Porque lo que pasó después, nadie pudo haberlo previsto. Un sonido seco cortó la tensión, el cerrojo de la pistola bajó con un clic que retumbó en mi pecho. Tía Marta mantuvo el arma firme, pero su mirada buscaba un acuerdo. «Suéltalo», mandó con voz de hierro, señalando el maletín. Ahora. El hombre dudó, como si aquel arma de fuego rompiera el pacto tácito de poder que él creía tener. Por un instante, la USB brilló sobre la mesa de jardín, tentándonos con su amenaza. Entonces, con calma mortal, la dejó caer. Mamá exhaló un sollozo largo, se inclinó para recoger el maletín y lo entregó a mi padre con las manos todavía temblorosas. Papá, pálido como el papel de los recibos, lo abrió y guardó dentro la USB. Después la cerró, como si sellara una tumba. «Muy bien», dijo tía Marta bajando lentamente la pistola. «Pero esto no termina aquí». El extraño frunció el ceño, paladeando la derrota, mientras mi hermana soltaba un suspiro tembloroso que me recordó cuán cerca habíamos estado del caos. «Tendrán que explicarlo todo», continuó Marta, dirigiéndose a mamá. «Primero a la policía, luego a sus hijos. Yo supervisaré cada paso. Y quiero ver ese cobertizo intacto mañana a primera hora». Mamá asintió, la barbilla temblando. Sus ojos buscaban perdón en los míos, y yo solo podía ofrecer un abrazo silencioso. El hombre guardó su carpeta, se quitó el sombrero con un gesto teatral y se dirigió a la salida. Antes de cruzar el portón, se volvió hacia nosotros. «Esto no es un triunfo», advirtió. «He ganado algo más valioso, su miedo». Crujió la puerta al cerrarse y la noche recuperó su calma, rota solo por el eco de nuestras respiraciones. Papá dejó caer el maletín sobre la mesa y, con voz ronca, dijo: «Mañana entregamos todo a las autoridades». Yo me adelanté y tomé la mano de mi hermana, apretándosela con fuerza. Ella me devolvió la mirada, aún en shock, pero con una chispa de esperanza. Al fondo, el cobertizo se alzaba en la penumbra, sus muros cubiertos de musgo y recuerdos. Supe que esa estructura, testigo de tantos momentos felices y ahora de la traición, tendría la última palabra sobre nuestro futuro. Y mientras observábamos las tablas crujir al viento, me di cuenta de que, en unas horas, cualquiera de las puertas de aquella casa podía abrirse de nuevo, y revelar un secreto aún peor que el que acabábamos de enfrentar. Al amanecer, el silencio de la casa se sintió más pesado que la noche anterior. Papá y tía Marta revisaban documentos en la cocina, mientras mamá permanecía sentada en la sala, los ojos perdidos en un punto fijo. Mi hermana y yo sabíamos que no podríamos volver a fingir normalidad, pero aún no teníamos claro qué camino tomar. Desperté con el eco de un trueno lejano y la inquietud de haber dejado el cobertizo intacto. Me levanté, me vestí en silencio y caminé hasta la puerta trasera. La luz del alba se filtraba por los árboles, dibujando sombras en el muro musgoso. El cobertizo parecía un centinela cansado, testigo de tantas risas y ahora de una traición casi mortal. Di el primer paso sobre la grava y de repente, lo vi, el suelo junto a la puerta estaba húmedo aún, con restos de la gota final de gasolina que no se había evaporado. Una mancha oscura que me recordó lo cerca que estuvimos del desastre. Agaché la mirada y noté una pequeña mancha de barro que formaba un sendero justo hacia el interior. Mi corazón se aceleró. ¿Alguien había entrado anoche? ¿O era una pista dejada a propósito para que yo la descubriera? Palpé el puño que llevaba en el bolsillo y recordé las palabras de tía Marta: «Quiero ver ese cobertizo intacto mañana a primera hora». ¿Pero quién determinaba que era intacto? Entré con cautela y, al alumbrar con el móvil, vi que las cajas de fotos estaban apiladas de manera casi idéntica a como las recordaba. Sin embargo, algo en la esquina derecha llamó mi atención, una caja más pequeña,
oculta tras una tela polvorienta que antes no había estado allí. Era una caja de madera, barnizada, con un broche de latón que formaba la palabra confidencial. Mis dedos temblaron al rozar la tapa. Supe, sin conocer su contenido, que aquello ya no era solo un objeto, era la clave de todo lo que había sucedido y quizá de lo que aún estaba por suceder. Deslicé el broche con cuidado, intentando no hacer ruido. Al levantar la tapa, me topé con un sobre de pergamino cerrado con lacre rojo. Dentro, un recorte de periódico amarillento. Lo desdoblé y mis ojos se clavaron en el titular: Desaparición sin rastro, hija de empresario local se funde en el olvido. La fecha marcaba un día que no debería existir, el mismo día en que mi madre y su hermano se vieron por primera vez, según su confesión. Debajo, una fotografía en blanco y negro, una niña con el rostro cubierto por el pelo, de pie junto a una piscina vacía. Al reverso, una nota escrita con caligrafía temblorosa: ella nunca debió saberlo. M. De pronto, escuché pasos apresurados detrás de mí y el chirrido de la puerta del cobertizo. Mi hermana apareció en el umbral, con el pijama arrugado y los ojos desorbitados. Su voz salió en un susurro ahogado. «No debías abrir eso». Antes de que pudiera responder, un rugido sordo sacudió el suelo, el motor del coche de tía Marta, arrancando en la entrada de la casa. «¡Corre!», me gritó ella desde lejos. «No es seguro aquí». Dejé caer el periódico y el sobre, pero antes de dar un paso, algo atrapó mi mirada, un nombre escrito en el lacre del sobre, casi ilegible pero claro al mirarlo de reojo. Natalia. Y entonces supe que lo que guardaba esa caja no solo contaba un secreto del pasado, sino que conectaba directamente con la persona que menos imaginaba. Mi corazón se disparó al leer aquel nombre en el lacre: Natalia. Era como si el pasado golpeara de nuevo, recordándome que, aunque quisiéramos huir, había verdades que no se dejaban enterrar. «¿Quién es Natalia?», susurró mi hermana, con la voz temblorosa. «¿La conoces?». Aparté la vista del sobre y la miré, intentando disimular el vértigo que sentía. Bajo la luz mortecina del cobertizo, cada sombra parecía susurrar mi propia culpa. «No, yo nunca había visto este nombre antes», mentí, pero el sabor amargo de las palabras me quemó la garganta. Ella frunció el ceño, desconfiada, y avanzó hacia mí. Justo entonces, el chirrido del portón anunció la partida de tía Marta, acelerando el motor de su coche. Era como si el mundo nos dejara a solas de nuevo, con todos los fantasmas en la habitación. Recogí el recorte de periódico y miré la fecha: 12 de mayo de 1998. 15 años antes de mi nacimiento. Natalia era la niña desaparecida, la hija de un empresario local, perdida en el olvido. Mi madre me confesó que aquel primer encuentro con su hermano fue para hablar de ella, para tratar de entender la culpa que cargaban nuestros apellidos. Caí de rodillas, sosteniendo la fotografía en blanco y negro, una niña temblorosa, los brazos cruzados, mirando a la cámara con ojos que parecían implorar ayuda. El reverso decía: ella nunca debió saberlo. M. La letra de mi madre, firme y rota a la vez. Un flashback irrumpió en mi mente, la noche en que mamá practicaba excusas frente al espejo, llorando el nombre de alguien. ¿Sería el de Natalia? Cada lágrima llevaba un recuerdo reprimido, cada palabra un secreto enterrado bajo capas de mentiras. «Tenemos que ir con mamá», dijo mi hermana, tratando de consolarme. «Ella sabrá». La llamamos, pero la sala estaba vacía. Solo el eco de sus pasos, alejándose hacia el cuarto principal. El silencio mordía la casa, anunciando que, esta vez, no habría escapatoria. Me levanté, guardando la fotografía y el sobrescrito en los bolsillos. Sabía que debía enfrentarla, exigirle una explicación. Pero cuando crucé el umbral del cobertizo, el sol del amanecer iluminó un último obstáculo: la puerta del salón abierta de par en par. Dentro, colgando de un clavo en la pared, había un abalorio de cadena dorada con una placa diminuta, un colgante con la letra N. Sentí un puñetazo en el estómago. El colgante pendía, inocente, como una invitación siniestra. Con pasos inseguros, me acerqué, notando que el aire olía a pintura fresca. En el suelo, bajo el colgante, alguien había dejado un mensaje escrito con tiza blanca. «Si sigues, lo perderás todo». Y mientras mis dedos temblorosos se extendían para tocar la letra N del colgante, supe que ya no había retorno. La puerta detrás de mí empezó a cerrarse con un chirrido mecánico, y el frío de esa cadena colgando en la pared me recordó que, a veces, los fantasmas no habitan solo en el pasado,
sino en cada rincón de la casa en la que creías estar a salvo.